Estimados estudiantes, le damos la más cordial bienvenida a la clase de balonmano. Quiero expresarles a todos que estaremos compartiendo por espacio de unos 40 minutos esta actividad y vamos a tratar diferentes aspectos que están contemplados en la unidad número 1, que es Historia del balonmano, reglamentación y funciones praxeológicas del juego. El contenido de la clase de hoy es fundamentalmente ese análisis praxeológico del balonmano como disciplina deportiva. Al finalizar esta clase, ustedes deben comprender los fundamentos prácticos que tiene el juego de balonmano y yo le estoy hablando de práctico, ¿no? Al decir práctico, pues parte de los estudios de la praxeología motriz. Praxeología motriz es la ciencia que estudia la acción motriz, que tiene, ¿cómo se llama?, sus asentamientos y su origen en la teoría de Pierre de Parlevas. Pierre de Parlevas, un científico francés, profesor de educación física, y como les decía, esto es una ciencia nueva que se encuentra estudiando la actividad física y el deporte. Bueno, la praxeología en un árbol es el tronco, ¿no? Y tiene sus raíces en las competiciones deportivas, en las clases de educación física, en las prácticas expresivas, en la práctica en la naturaleza y en los juegos. Hablamos de juegos ludomotores, juegos que tienen un componente y un objetivo motor, ¿no? Ahora, en el estudio del deporte existen muchas ciencias que tratan de explicar el fenómeno deporte. Por lo tanto, existe una gran dispersión de conceptos y hay una gran sumisión de lo que es la actividad física y el deporte a estas ciencias. Por ejemplo, aquí ustedes ven en este gran árbol que por las ramas se encuentran estas ciencias como la historia, la antropología, la sociología, la pedagogía, la psicología, el derecho, la estadística, la economía, la fisiología, la biomecánica, la medicina y la neurociencia, entre otras, ¿no? Lo que ocurre es realmente que esta ciencia tratan de buscar un auxilio en el deporte, pero el deporte hay que comprenderlo por su esencia y conocer qué es lo que le da el carácter científico a cada disciplina deportiva y estará dado fundamentalmente por su lógica y su estructura interna. Bueno, pues para comprender digamos, qué ocurre desde las perspectivas y posibilidades que nos brinda la praxeología motriz, vamos a hacer un análisis, una comparación con la música. Por ejemplo, la música es la ciencia que estudia la armonía, ¿verdad? Y en este caso tiene un compositor que es el que conoce las leyes musicales. También tiene un director, una banda musical, un grupo musical, que ese director es el que tiene la capacidad para dirigir ese grupo. Y está el cantante o los músicos, en este caso, que son los que interpretan esa melodía. Es decir, con sus notas musicales, cada uno pone sus notas musicales, ¿verdad? En esa composición y le dan el sentido y vida a esa melodía. Ahora, en el caso de la praxeología, pues la praxeología motriz es la ciencia que estudia la acción motriz. Y el praxeólogo, por supuesto, es el que tiene el conocimiento de toda la lógica interna y la estructura ¿cómo se llama?, que tiene esa praxis física. Y existe también el entrenador, que es quien tiene la capacidad de dirección de ese equipo deportivo, ¿no? Vamos a hablar del balonmano en este caso. Y estarían los jugadores que son los que con sus conductas de juego, conductas motrices, le van a dar vida a esa disciplina, es decir, a través de sus acciones que interactúan en el juego. Entonces, consideremos que la praxeología motriz tiene su origen desde el sistema, del paradigma sistémico estructural de Charles Darwin. Y se basa precisamente en la teoría de los sistemas, porque lo que ocurre en las praxis físicas son procesos de adaptación
y la interacción que tiene ¿cómo se llama? La persona que participa con todo un sistema, en este caso, digamos, con el móvil, con el entorno donde juega, con los compañeros, con los adversarios, ¿verdad? Pero todo eso está regido por un reglamento. Bueno, cuando hablamos de esto, pues consideremos que eso es lo que le da la lógica interna a cada disciplina deportiva, son rasgos pertinentes de cada disciplina deportiva y que al mismo tiempo generan un resultado. Ahora, el deporte se estudia en la praxeología en dos grandes grupos. Los grupos que son un grupo que es psicomotrices, deportes psicomotrices que son deportes individuales, deportes sociomotrices que tienen tres grupos de deporte que son de cooperación, que esto puede ser, por ejemplo, el remo, puede ser ¿cómo se llama? Un juego donde usted coopere para, ¿cómo se llama? Digamos, en patines, ¿verdad? En esos patines que patinan tres, cuatro niños al mismo tiempo, fíjense bien que estamos hablando de juegos y deportes, ¿no? Oposición, bueno, todos los deportes de combate. Y de cooperación oposición, bueno, estaría el balonmano, el fútbol, baloncesto, entre otros, todos los deportes que se juega en equipos, ¿no? Ahora, los deportes tienen una estructura funcional, según Hernández Moreno, ¿no? En esa estructura funcional hay que considerar la técnica, el espacio, el reglamento, tiempo, estrategia motriz y la comunicación motriz, que puede ser tanto positiva como negativa. Ahora, recuerden que le hablaba del corpus conceptual de la lógica interna. Bueno, la lógica interna es un sistema de rasgos que tiene cada situación motriz y las consecuencias prácticas que resultan de ese sistema. Es decir, que genera la lógica interna algunas cosas que la vamos a conocer más adelante. Ahora, en la lógica interna hay que tener en cuenta el vector informativo, como le decía, es decir, la información del entorno que estará dada por el espacio donde jugamos y el implemento móvil con el que se juega. Y una información de las personas que es con quien interactuamos, tanto desde el punto de vista de los compañeros de equipo como los adversarios. Es dos tipos de interacciones, unas positivas y otras negativas. Y que ese juego se realiza, o toda la lógica interna de ese juego se realiza bajo el marco regulador del reglamento, que es quien estructura el juego. Ahora, observen que cada disciplina deportiva tiene una lógica externa. La lógica externa está dada por todos los rasgos pertinentes de un contexto praxiomotor. Fíjense. En ese contexto praxiomotor hay que considerar, bueno, los árbitros, los jueces, los sistemas de clasificación, la puntuación, los premios, los castigos, el tipo de sorteo, ¿verdad? Y la designación de los árbitros, así como los puntos concebidos para ganar un partido o para perderlo, ¿no? Estos aspectos son señalado por Pierre de Parleva, que es el padre de esta teoría, como le dije al iniciar la conferencia. Ahora, ¿qué es lo que es la acción motriz? Bueno, la acción motriz está dentro del objeto de estudio de la praxeología como uno de los aspectos que le dan la mayor importancia. Es decir, las acciones motrices, que son movimientos que realiza el hombre, pueden ser movimientos intencionados y movimientos aparentes, intencionados y conscientes, como lanzar, chutar, driblar, saltar, es decir, acciones que son propias de las disciplinas deportivas. Ahora, hay movimientos que no son aparentes, pero son intencionados y conscientes, como es prestar atención a los ejercicios yoga y a la respiración relajada, que se realizan con una intencionalidad. Ahora, tengan presente que la acción motriz es la realización entonces que toma sentido un contexto a partir de un conjunto de condiciones que van a ser gestuales, ¿sí? Los movimientos, los gestos para pasar, las fintas, lanzamientos, etcétera, ¿verdad? Son espaciales y temporales, ¿sí? Que se realizan en un espacio y tiempo y que definen objetivos motores, ¿sí? Que tienen un objetivo motor, es la finalidad que se tiene para, si usted hace un gesto, va a ser un gesto para pasar o para lanzar, en este caso en el balonmano.
Entonces, en las acciones motrices siempre hay condiciones espaciales, siempre hay condiciones temporales y siempre hay comunicación. Ejemplo, cuando se baila, pasar el balón a un compañero, bueno, ya esos aspectos los habíamos hablado. Ahora, existen varios tipos de comunicación. Bueno, hay de cooperación al bailar salsa, por ejemplo, de oposición en los deportes de combate, de cooperación o oposición en los deportes de equipo como fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol, fútbol, rugby, béisbol y otros tipos de deportes con pelota. Hay también simultánea, ¿no? ¿Cómo se llama? Comunicación simultánea. Pues aquí hay que considerar entonces que no siempre necesariamente requiere de una comunicación con otros, ¿verdad? Y es el caso de, por ejemplo, el salto de altura o los deportes, ¿cómo se llama? Los eventos en el atletismo. Ahora, siempre hay una estrategia, ¿sí? Con relación a los movimientos que tienen objetivos motores, es decir, las acciones. Y para que sea una praxis motriz, siempre debe existir un objetivo motor. Ejemplo, si hay una mujer que está barriendo un patio, está haciendo una acción o un movimiento, ¿verdad? Pero esta no cumple un objetivo motor, ¿verdad? No hay una finalidad con relación a una intensidad, ¿cómo se llama? Intencionalidad desde el punto de vista del deporte. Bien, entonces, la acción motriz estará dada por las acciones que realiza un jugador, ¿verdad? Que tiene sus gestos y se realiza en un espacio y tiempo con un objetivo motor. Téngase presente. Ahora, dentro de las acciones motrices hay una cosa que se llama conducta motriz. Es la forma, la manera muy peculiar en que cada jugador realiza sus acciones motrices. Ahora, considere aquí que la conducta motriz es un comportamiento motor, ¿verdad? Comportamiento motor portador de significado y siempre se va a realizar con una intencionalidad. Bueno, dice Pierre de Paleva entonces que el concepto de conducta motriz tiene en cuenta de modo simultáneo y unitario las diferentes dimensiones de la personalidad. Las dimensiones de la personalidad, la cognitiva, la afectiva, la relacional y la decisional. En cuanto a la cognitiva, es necesario que siempre haya atención, ¿verdad? Percepción, para poder comprender, ¿verdad? Y poder entonces tener un nivel de información y poder ejecutar o poder tomar decisiones. Entonces, esta dimensión es muy importante, pero también es importante la afectiva. ¿Por qué es importante la afectiva? Porque en la afectiva depende de cómo nosotros utilicemos los métodos para motivar y lograr que el alumno se relacione con esa disciplina deportiva. Bueno, y aquí aparece entonces la relacional, que viene dado por la relación que se establece entre la persona que participa y el deporte. Y la decisional para tomar decisiones dentro de una acción motriz, perdón, dentro de una praxis motriz, dentro de un juego, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de conductas motrices. Existen las conductas motrices que son ajustadas. Esas conductas motrices es cuando nosotros, ¿cómo se llama? Eh, realizamos acciones que están desde el punto de vista técnico correctamente, es decir, que son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, el pasar un balón de manera adecuada. Ahora, existen conductas desajustadas. Una conducta desajustada está alejada de lo que es la lógica interna del juego. Por ejemplo, tocar con el balón en el suelo para hacer luego un mal pase o una mala ejecución. Es decir, ya eso tiene como consecuencia que siempre uno dice en el juego cuando es atleta, si hay un pase malo, también la próxima acción será mala, ¿verdad? Entonces, a nosotros cuando nos corresponde jugar, hay una acción que nos antecede que es mala, pues detrás de ella viene la otra también mala. Es decir, un mal pase, pues tú tienes que arreglar el pase para poder lanzar bien.
¿verdad? Cuando el pase se realiza correcto, es decir, que es ajustada la conducta del jugador, pues es perfecto el lanzamiento. Ahora, existen conductas perversas que conductas perversas están, ¿cómo se llama? Relacionadas con los aspectos que la regla no permite. Yo le voy a poner algunos ejemplos. Las conductas verbales pactadas, ajustadas. Si nosotros vamos a jugar un juego, vamos a jugar el juego de los 10 pases, y decimos, miren, en el juego de los 10 pases, para usted realizar, para usted, ¿cómo se llama? Volver a hacerse del balón, primero tiene que haber pasado por la mano de un tercer jugador. Es decir, yo le paso a un compañero y ese no me puede devolver la pelota. Tiene que ir la pelota a otro jugador y llegar a mí. Es una conducta pautada. Ahora, una conducta pactada y desajustada es que me devuelva el primer jugador que yo le pasé el balón. Eso no se había, ¿cómo se llama? No se había estipulado para el juego. Si el juego decía que era al tercer jugador que toca la pelota, yo puedo recibir de nuevo el balón. Pero el pase de chicle, en este caso el pase que es de A a B y B que lo devuelva a A, eso no es correcto, porque ese no fue el pacto que hicimos. Ahora vamos a ver una conducta desajustada. Fíjense, esto es una conducta desajustada en el deporte. Observen ustedes, vamos a ver si el video se ve. Bien, el video no se ve. Yo le dejo a ustedes para que observen estos videos, ¿eh? El primer video es un video de un corredor cubano de 110 metros con valla. Ustedes van a ver lo que sucede en esa carrera. Ese comentario se lo dejo a ustedes para cuando interactuemos nuevamente en la clase, porque ahora esta clase es para que ustedes lo observen y después vamos a interactuar. Aquí está otro video que es de Maradona anotando un gol y ahí ocurren también unas conductas perversas. Ustedes me la van a referir cuál es. Y en el balonmano también aquí tienen algunas faltas que me van a comentar sobre ellas cuando nos encontremos nuevamente en la segunda parte de la clase. Bueno, qué desencadena la lógica interna de un juego, en este caso del balonmano? Bien. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es que esa lógica interna del juego desencadena adaptación a los cambios o imprevistos. Estamos hablando de teoría de los sistemas, señores. Adaptación ¿cómo se llama? A los cambios o imprevistos que ocurren en el juego. ¿Bien? Máximo control del cuerpo. Y estamos hablando de aspectos de la psicomotricidad. Lectura o interpretación de las conductas motrices de los adversarios, es decir, descodificar lo que el contrario quiere hacer, ¿verdad? Comparación de resultados, emisión ¿cómo se llama? De mensaje de lo que se interpreta en el juego. Bueno, yo interpreto que el jugador va a pasarle, ¿verdad? Si él va a pasarle, pues yo trato de tomar una acción. Esta acción sería una anticipación para interceptar la pelota, ¿verdad? Tendencia a un gran gasto energético, es decir, el deporte genera gastos energéticos, fuerza, resistencia, velocidad. Lectura e interpretación de la conducta motriz de los compañeros. Yo quiero saber si mi compañero quiere que le pase, yo quiero saber si el otro va a ocupar una posición correcta para darme una pantalla y yo irme a la pantalla. Es decir, que esos aspectos son necesarios, como ya comprenderlo en el juego y son elementos del estudio de la praxeología motriz. Bueno, la comunicación motriz con los demás para una búsqueda de objetivos comunes. El objetivo común en el juego de balonmano es conservar la pelota, avanzar con la pelota y puntuar. Esos son principios de juego. Eso es a la ofensiva. Pero si vamos a la defensiva, por lo menos, entonces voy a tratar de recuperar la pelota
Eso lo hacemos en una comunicación motriz, ¿verdad? Con los demás, pero vamos en la búsqueda de un objetivo común, que es recuperar la pelota, o evitar que el adversario avance, o evitar que el contrario anote. Esos son los principios básicos del juego. Bueno, vamos a exaltar la victoria, en este caso, o el fracaso, es decir, nos va a motivar o vamos a sentir una ¿cómo se llama? Exaltación por ello. Bueno, importancia de la lectura e interpretación de las irregularidades del medio. Eh, en este caso, el medio está en el entorno donde jugamos y el móvil. Pacto de regla con nosotros, en dependencia de lo que hayamos pactado para jugar. El uso de capacidades reflexivas o cognitivas, es decir, todos esos aspectos lo genera y lo que es la lógica interna de cualquier tipo de juego. Pero en este caso vamos a ubicarnos en el juego de balonmano. Ahora, nuestro deporte tiene una estructura, ¿verdad? Esa estructura, según Pierre de Paleva, estará dada por las estrategias de juego, por el tiempo, el espacio. Esto llamamos espacio sociomotor y tiempo sociomotor. Y tiempo en las acciones que realizamos. Ahora, estaría dada también por la comunicación positiva o negativa, ¿verdad? Y la técnica de juego, así como el reglamento, es decir, todo lo que se realiza bajo el reglamento. Ahora, en nuestro caso, eso lo dice Pierre de Parleva, en nuestro caso yo le adiciono algo, que es la táctica de juego. La táctica de juego porque la táctica es la manera de llevar a cabo el pensamiento consciente. La estrategia es la planificación de lo que voy a hacer en el juego. Y la táctica es la puesta en práctica de ese pensamiento consciente para resolver las situaciones de juego, ¿verdad? Entonces, yo considero que la táctica estructura el juego de balonmano y eso lo van a comprobar ustedes cuando vean los sistemas de juego en el segundo cuatrimestre. Bueno, ya si estamos hablando de praxeología, tenemos que saber qué es lo que es el balonmano. Bueno, el balonmano es una convención de cooperación-oposición reglamentada, institucional, porque tiene federaciones, se realiza en un espacio fijo que no tiene incertidumbre, pero con incertidumbre de las estrategias de anticipación. Es un deporte aeróbico, anaeróbico, aláctico, láctico que se realiza en condiciones de fatiga. Por lo tanto, en el estudio praxeológico vamos a obtener toda esta información que nos va a permitir enseñar y entrenar esta disciplina considerando todo lo que lo estructura, toda su lógica interna y además los aspectos funcionales que tienen que ver con los sistemas de producción de energía en el organismo. Es decir, vamos a verlo de manera holística como un todo para la enseñanza, señores. Tengan presente que aquí se pone de manifiesto algo que se llama la teoría de la complejidad. No se puede ver el balonmano las cosas por separado, hay que verlo como un todo. Bien. Ahora, una pregunta que le voy a realizar y se la dejo para que ustedes reflexionen también en la clase. ¿Desaparece el balonmano si no existen los jugadores? Esa pregunta quiero que me la conteste. Bien, entonces, un aspecto muy importante a considerar son los universales ludomotores de Pierre de Parleva. Señores, sin esto, ¿cómo se llama? No se puede estructurar ningún juego. Vamos a decir, es decir, cuando yo voy a elaborar un juego, debo tener en cuenta todos estos universales de Pierre de Parleva. El primero, bueno, vamos a decirle qué es lo que es un universal. Fíjense que los universales ludomotores de Pierre de Parleva son los modelos operativos que representan las estructuras básicas del funcionamiento de todo juego deportivo, ¿verdad? Y contienen su lógica interna. Es decir, los universales son los que contienen la lógica interna del juego y están presentes, siempre van a estar presentes de manera subyacente y manifiestan el funcionamiento ludomotor. Es decir, que los universales son los que manifiestan el funcionamiento ludomotor de la praxis física. Es decir,
Cuando decimos funcionamiento ludomotor, estamos hablando de cómo funciona esa actividad lúdica, ¿verdad? Su objetivo que tiene, es decir, hacia dónde, el objetivo que tiene esa actividad lúdica, ¿no? Ahora vamos a ver ya el primer universal de Pierre de Parleva. El primer universal es la red de comunicación. Bueno, la red de comunicación es, como su nombre lo indica, la comunicación que se establece entre los jugadores en un partido o en un juego de balonmano. Aquí tenemos que los vértices representan los jugadores, ¿verdad? Y los círculos simbolizan las comunicaciones y las contracomunicaciones motrices permitidas por la regla de juego. Es decir, este equipo que está aquí, vamos a tener en cuenta, coopera para atacar y este coopera para defender. Aquí se establecen unas relaciones a partir de las situaciones motrices, ¿verdad? A partir de situaciones motrices que se dan, se establecen unas relaciones de comunicación entre los jugadores y de contracomunicación de estos jugadores con estos jugadores que están, ¿verdad? Entonces, veamos el segundo universal de Pierre de Parleva, que es la red de interacción de marcas. Bueno, el balonmano tiene una red de interacción de marca que es mixta. Cuando decimos mixta es porque es antagónica y cooperativa. Un equipo coopera para atacar y otro equipo coopera para defender. Ahora, el éxito de las acciones en el juego, pues se van a dar dadas por las acciones que se dan tanto de cooperación como oposición, ¿verdad? Un equipo está compuesto por 6 jugadores de campo y un portero. Es decir, en el momento en que se está jugando, lo que permite la regla. 6 jugadores de campo y un portero. Para ambos equipos es lo mismo, es 7 versus 7. Ahora, el otro universal de Pierre de Parleva es el sistema de puntuaciones. En todo juego hay un sistema de puntuaciones para ganar o perder. En este caso, en el balonmano, hay que considerar que es un deporte que tiene puntuación y tiempo límite. Es decir, se gana por la mayor cantidad de goles que se anote y en un tiempo de 60 minutos. Es decir, 2 tiempos de 30 minutos y 10 de descanso, ¿verdad? Esos son los aspectos que contiene el sistema de puntuación. En todos los deportes no es igual. Hay deportes que no tienen tiempo límite, ¿no? Vamos a decir, digamos, el voleibol, por ejemplo. Sin embargo, tiene puntuación límite. Ahora, el otro universal de Pierre de Parleva es la red de cambio de roles. En el balonmano hay solamente 2 roles. Está el rol del jugador de campo y está el rol de portería, que son los comportamientos motores que tienen los jugadores solamente asociados a un estatus sociomotor concreto. O eres portero o eres jugador de campo. ¿A qué puede suceder? Que un jugador de campo sustituya a un portero. Bueno, entonces tendrá que salir, ponerse algo que lo identifique y entrar a la portería, pero tiene que salir el portero del juego. Es decir, saldría fuera del juego, pero el jugador entraría después que se ponga algo que lo identifique, ¿verdad? ¿Ok? Y después tenemos la red de cambio de sus roles sociomotrices, que es un viaje más profundo en el juego. Está el jugador de campo, ¿verdad? Que está en posición de la pelota. Y está el jugador de campo que no está en posición de la pelota. O perdón, está el jugador que está en posición con el balón. Y está el jugador del equipo que no está en posición del balón. Y está el jugador que no está en posición del balón, que nos referimos al equipo que está a la defensa. Entonces, en ataque usted tiene la pelota y tiene jugadores que no tienen la pelota. Y en la defensa, los jugadores no tienen la pelota. Son 3 subroles sociomotores que se dan en el juego. Es decir, esos subroles tienen una serie de aspectos que deben de ustedes analizar. Desde ponerle el balón en juego, dirigir el juego, le dejo estos aspectos para que lo estudien de forma individual. Es decir, ¿qué se puede hacer cuando estás con la pelota? ¿Qué se puede hacer cuando tu equipo tiene la pelota y tú no la tienes? ¿Y qué se puede hacer cuando no tienes la pelota y estás defendiendo? Bueno, aparece el código sistémico
El código sistémico, que es otro de los universales, tiene que ver con las mímicas, con los gestos y los comportamientos motores puestos en práctica para transmitir una pregunta o una indicación, un orden táctico relacional, siempre que no se utilice la palabra. Es decir, ahí levanta la mano la jugadora y rápidamente le estás pasando. Es decir, estás transmitiendo, en este caso, una indicación, una pregunta, un orden táctico, pasa la pelota, es decir, tiene que ver con el gesto para ejecutar la próxima acción. Y la otra es el praxémico. El praxémico es una conducta de un jugador, ¿no?, que se interpreta como un signo cuyo significante es el comportamiento observable y cuyo significado es el proyecto táctico correspondiente a dicho comportamiento. Ejemplo, esta jugadora va a atacar, pero la intención es pasarle a número 3, ¿sí? 23 le pasa a 3. Entonces, es una relación que se establece entre esos dos jugadores, una comunicación entre ambos, ¿verdad? En el cual está dado primero por el código sistémico y después el praxémico, que es una interpretación de lo que se va a hacer. Y finalmente está el código semiotor, que es el sistema de signos y de combinaciones producido e interpretado por los jugadores, en este caso, que actúan en la comunicación y contribuye a la comunicación no verbal del juego. Es decir, que aquí contempla tanto el código sistémico como el praxémico. Bueno, aquí les dejo para su deleite, para su estudio, ¿verdad? Ejemplos del proceso que activan los juegos de cooperación, oposición y sus posibles correspondencias con ámbitos o niveles a los que podrían asociar las conductas motrices de estas prácticas motrices. Es decir, guardando una relación con lo que genera la lógica interna del juego. Y les dejo la asignación. Aquí está la asignación, que es un trabajo evaluativo, ¿verdad? Un taller evaluativo que tiene el análisis praxeológico del juego. Aquí están las pautas y las instrucciones para el envío del trabajo. Esto está en la plataforma. Nosotros vamos a activar próximamente la plataforma. Yo le participo el día que abro la plataforma, pero a partir de esos conocimientos praxeológicos. Y está un índice por el cual tienen que desarrollar el trabajo. Ese índice, esos trabajos son en equipo, luego los trabajos tienen que subir los individuales, esos trabajos van a ser revisados, hay un proceso primeramente de envío, después de calificación por ustedes y finalmente lo califica mi persona. Pues bien, estudiantes, hasta aquí la clase de hoy y estaremos, ¿cómo se llama?, entrando nuevamente para precisar las dudas y los aspectos que ustedes no comprendan de la clase de hoy. Le damos las gracias.